el texto que acabamos de leer, dice, número 1, que Enoc a la edad de 65 años, porque en ese tiempo la gente vivía más tiempo, vivía más edad, a la edad de 65 años fue cuando Enoc tiene un hijo, y este hijo se llama Matusalén. Y después de que engendró a Matusalén, este hombre tomó una decisión, empezó a caminar con Dios. A la edad de 65 años, después que engendró a Matusalén, empezó a caminar con Dios Enoc, y dice que durante 300 años caminó con Dios. Y cuando él tenía 365 años, Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Entonces, aquí nos habla de un hombre que cuando tenía 65 años comenzó a caminar con Dios. La síntesis entonces es que este hombre antes de los 65 años no caminaba con Dios hasta que nació su hijo Matusalén. Y entonces a partir de ese momento empezó a caminar con Dios, y las consecuencias de este caminar con Dios, bueno, hizo que la vida de este hombre tuviera tales características que agradaron a Dios, fueron del agrado de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios con Enoc? Simple y sencillamente lo que hizo Dios con Enoc es que no permitió que él muriera, sino que el Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, nos vuelve a mencionar acerca de Enoc, y aquí nos dice que por la fe fue traspuesto Enoc, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no vio la muerte. Cuando tenía 365 años, lo buscaron y no lo hallaron, porque Dios se lo llevó, dice, lo traspuso Dios, o sea, se lo llevó, lo trasladó. Pero en su vida, antes de que fuese traspuesto, antes de que eso pasara, toda la gente sabía algo, que este hombre, su vida agradaba a Dios. Su vida agradaba a Dios. Ahora, era tan especial la vida de este hombre que fue una vida distinta. Fue una vida diferente al común denominador de las demás personas, porque se caracterizó por ser una vida santa, una vida pura, una vida recta, una vida que agradó a Dios. Entonces la pregunta que uno se plantea en esta historia es de pensar en este hombre por sus características, por la vida que llevó, de pensar en esta persona que Dios dijo, este hombre no merece morir, este hombre me lo voy a llevar. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente pasó en la vida de este hombre a los 65 años? Para que él tomara la decisión en ese momento de comenzar a caminar con Dios. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre tomara esa decisión de caminar con Dios? ¿Hay algún tipo de coincidencia en que cuando nace su hijo empieza este hombre a caminar con Dios? Porque fue precisamente eso lo que marcó la decisión en su vida. A los 65 años, cuando nace su hijo Matusalén, él comienza a caminar con Dios. Ahora, vamos a ver una síntesis cronológica de cómo fue, de cuáles son sus descendientes de esta persona. Y primero nos encontramos ahí con esa, si pudiéramos hacer como una línea del tiempo. Adán es el primer hombre de la tierra. Adán y Eva, los primeros hombres pobladores de la tierra.
Ellos tuvieron 3 hijos, bueno, tuvieron más hijos, pero entre ellos los que más sobresalen en la Biblia es Abel, Caín, obviamente la mujer de Caín, que después se encuentra con ella, y Set es el tercer hijo de Adán, varón. Seguramente tuvo más mujeres, más hijas mujeres, de las cuales no se menciona sus nombres, pero por lo menos los 3 personajes de los que menciona la Biblia es Abel, Caín y Set. Ahora, este personaje Caín es el que mata a su hermano Abel. Mató a su hermano Abel un día por envidia. Obviamente por envidia, por pecado, lo mata, le quita la vida después de haber adorado a Dios, cada uno de ellos, y después es desterrado Caín. Caín es desterrado, Dios le dice, la maldición de Caín será esta, te vas a ir a tierra ajena, y es desterrado y no se vuelve a saber más de él. Pero después nace Set, tienen otro hijo, Adán y Eva, el cual se llama Set, y en esa generación o esa genealogía de Set, los hombres empiezan a buscar a Dios. Ellos han salido del paraíso, Adán y Eva, no regresan nunca más al paraíso, al lugar donde Dios los había puesto en el inicio, y entonces a través de la línea de Set vienen varios personajes. Un hijo de Set se llamó Enós, el hijo de Enós se llamó Cainán, otro hijo de Cainán se llamó Mahalaleel. Después viene Jared, hijo de Mahalaleel, y posteriormente viene Enoc. Es el personaje del cual estamos estudiando. Es el 7º hijo de Adán, después de la genealogía de Adán, el 7º hijo. Y posteriormente Enoc viene a los 65 años, tiene y da a luz a su esposa, a Matusalén, tienen este hijo. Después de Matusalén viene Lamec, y Noé es el nieto de Matusalén. Ahora, Noé es el hombre que construye el arca. Cuando llega Noé y construye el arca durante 120 años, y viene el diluvio, él está predicando la palabra de Dios, y entonces en este tiempo viene la destrucción del mundo. En ese entonces, la destrucción del mundo por agua. Ahora, esto es muy interesante porque el hijo de Enoc, que se llama Matusalén, este hijo, fíjese lo que significa. En el idioma hebreo, Matusalén significa: cuando muera, vendrá el fin. Ese es el nombre que le pusieron a Matusalén en el hebreo. Cuando muera, será enviado. Cuando muera, vendrá el fin. Ahora, esto nos lleva a pensar algo, fíjense ustedes, porque la Biblia dice en el libro de Judas, que es un libro que está antes del Apocalipsis, nos dice y nos habla también de este personaje llamado Enoc. En los versículos 14 y versículo 15 de Judas dice: de estos también profetizó Enoc. Aquí ya vemos a Enoc en otro ámbito, o sea, este hombre se convirtió en un hombre de Dios, en un hombre que hablaba de parte de Dios, profetizó. También profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vamos a hacer un resumen. Enoc tiene 65 años. A los 65 años nace su hijo Matusalén. Y cuando nace su hijo Matusalén, entonces él empieza a buscar a Dios, empieza a caminar con Dios,
Su hijo Matusalén es llamado cuando él muera será el fin. Eso es lo que significa el nombre de este hijo. Cuando muera vendrá el fin. Y dice aquí que empieza Enoc a profetizar con el juicio que viene. Viene el juicio de Dios y él empieza a profetizar, y muy seguramente él le transmite a su nieto Noé lo que va a venir, lo que Dios va a hacer, el juicio que Dios va a traer. Y aquí nos dice que habló juicio y dejar convictos a los pecadores de todas sus obras impías y de todas las cosas duras que han hablado los pecadores en contra de él. Entonces Matusalén, cuando nace Enoc, cuando nace Matusalén, empieza a buscar a Dios y le pone ese nombre. Cuando él muera será enviado. Y precisamente esto muchas veces sucede en la Biblia. En la Biblia sucede que cuando va a nacer un hijo, por ejemplo, cuando nace Juan el Bautista, Dios le dice a sus padres que este va a ser un profeta y va a preparar el camino de Dios, el camino del Señor. Cuando nace Jesús, un ángel le habla a María y le dice que Jesús va a ser el libertador, que va a traer libertad del pecado a los hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos nosotros que nace un niño y de repente ese niño iba a ser como el reloj del mundo. Iba a ser como el reloj del mundo. Y cuando entonces dicen, si a ese niño, cuando le suceda algo a ese niño, es porque va a venir el fin. Es porque el fin se acerca. ¿Se imaginan ustedes cómo trataríamos o cómo veríamos a ese niño? Tal vez diríamos, ese niño hay que cuidarlo, que no se enferme. Ese niño hay que ver que no le pase nada, hay que ver que no se muera. ¿Por qué? Nos preocuparíamos si se enferma, diríamos hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si ese niño le pasa algo, ese niño es como el fin del mundo, como el reloj del mundo. No sabríamos nosotros cuándo iba a ser, pero entonces sabríamos que ese niño tiene algo especial, que sería como el fin del mundo. Ahora, lo interesante para nosotros es que nosotros que estamos ya en este tiempo, no tenemos a Matusalén, tampoco tenemos a un niño que nos marca cuál es el fin del mundo, ni tampoco tenemos a alguien, a una persona que nos marca cuál es el reloj del mundo, el reloj del fin. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la Biblia. Y la Biblia nos dice y nos da señales de cuándo va a ser el fin del mundo. O sea, el ejemplo de ese niño no lo sabemos cuándo le va a pasar algo, cuándo va a morir. Puede ser en un mes, puede ser en un año, puede ser en 10 años o en 50 años. Pero una cosa tenemos clara, que cuando eso suceda, vendrá el fin. Y por ejemplo, en la Biblia, en Mateo capítulo 24, nosotros no podemos saber cuándo va a ser el fin. No tenemos hora, no tenemos fecha, no tenemos a Matusalén, no tenemos a un niño que nos diga ese niño es el reloj del mundo, pero sí tenemos la Biblia. Y la Biblia nos dice en Mateo 24, versículos del 2 al 8, dice así la Escritura: respondiendo él, hablando Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? Le habían enseñado el templo de Jerusalén. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Luego en Mateo, en el mismo
capítulo de Mateo, en el versículo 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Las profecías tienen, digamos, como un cumplimiento pasado, un cumplimiento presente y un cumplimiento futuro. Cuando el Señor Jesús habló esto, habló de la ciudad de Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. Era un templo hecho por el rey Herodes, enorme, grande, suntuoso, era construido de mármol blanco. Ahora imagínense ustedes, ese templo tan hermoso, tan suntuoso, tan grande, fue destruido. Y lo que Jesús estaba diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 de nuestra era, vino el general Tito, un general romano, y después de ahí destruyeron el templo de Jerusalén y literalmente lo hicieron pedazos, no dejaron piedra sobre piedra. Eso ya sucedió en la historia, en el año 70. De hecho, por ejemplo, en la ciudad de Roma, en Roma, en Italia, hay un arco, el arco de Tito. Y en la entrada de esa ciudad está el arco de Tito, todavía permanece hasta el día de hoy y tiene figuras de lo que fue la destrucción de Jerusalén, de cuando los romanos fueron allá y destruyeron Jerusalén. Ahora, pero eso tiene también un cumplimiento para nosotros, un cumplimiento futuro que todavía va a suceder. ¿Qué va a suceder? La destrucción, el fin del mundo, la destrucción. Y todo esto ya se está preparando, ¿verdad? Aquí nos dice hambres, guerras, pestes, terremotos en diferentes lugares, y será principio de dolores. Eso nos habla de cosas que van a suceder externamente. El día de hoy tenemos pandemias, tenemos ahorita ya están hablando de un peligro mundial acerca de la viruela símica o la viruela del mono, y están hablando ya de tantos tipos de enfermedades, pero por el otro lado también está hablando de algo moral, de la inmoralidad que hay. Dice, estarán casándose y dándose en casamiento. Esto no nos habla de que sea malo casarse, nos habla del comercio sexual que iba a haber. Un comercio sexual sin precedentes, donde habría mucho adulterio, habría mucha inmundicia, mucho pecado, mucha inmoralidad, y el día de hoy eso está sucediendo delante de nuestros ojos. El aborto, la legalización del aborto. En Europa se está ya legislando que no haya problema entre tener relaciones entre hermanos, padre con hijo, con hija, hija con padre. Ya se está legalizando todo eso, y está hablando de la inmoralidad sexual que hay en todos lados. ¿Qué nos señala todo esto? Nos señala el tiempo del fin. Ahora, lo que nosotros sabemos es que Dios es paciente, o sea, Dios todavía no viene, Dios todavía no destruye todo esto. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Él quiere que todos cambiemos nuestra manera de vivir. Y por cierto, fíjense ustedes, Matusalén,
un hombre del cual le puso su padre ese nombre Matusalén, que quiere decir cuando él muera vendrá el juicio. Matusalén en la Biblia es el hombre que más vivió. Vivió casi 1000 años. 969 años vivió Matusalén. Y eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios paciente. Lo dejó vivir muchos años a este hombre porque estaba Dios llamando y queriendo que la gente se arrepintiera. Cuando muera Matusalén, la paciencia de Dios se va a acabar porque Él quería que los hombres se salvaran. Él no quería que nadie muriera. Entonces, en ese momento no era que a Dios se le había olvidado eso que Él había dicho de que iba a destruir la tierra, sino que era más bien la paciencia. Pero ¿saben qué pasó? Un día la paciencia de Dios se agotó y entonces Dios dijo basta y mandó el diluvio. Y entonces en el diluvio, ¿qué pasó? Ya vieron ustedes una enseñanza acerca del diluvio, las pruebas que hay en todos lados, las pruebas que existen en todos lados, cómo se ha visto el arca también allá en el monte Ararán, y todo eso ya está descubierto, ya está corroborado, confirmado. Pero Noé fue un hombre que empezó a hablar la palabra de Dios, a llamar a la gente al arrepentimiento, y nadie quiso entrar al arca. Nadie quiso entrar al arca, o sea, entraron los animales, como paradoja, ¿no? Como algo, como diciendo no puede ser, o sea, entendieron más los animales que el hombre, que el ser humano. Entraron los burros, los caballos, entraron los elefantes, entraron ahí los chimpancés, pero no entró el hombre. El hombre no quiso obedecer al llamado. El hombre dijo, no es cierto. El hombre dijo, eso no tiene sentido, no tiene ninguna razón de ser, esos están locos. O sea, al hombre se le hizo locura lo que predicaba Noé. Pero cuando empezó a llover, dice que ellos empezaron a llamar a la puerta y les dijeron, ábrenos, Noé. Pero Dios había cerrado la puerta. Entonces, el día de hoy la puerta está abierta, pero esa puerta no va a estar abierta siempre. Un día la va a cerrar Dios y entonces ya no habrá lugar para el arrepentimiento. El arrepentimiento es el día de hoy, es lo que Dios nos está llamando. Y fíjense ustedes cómo este hombre, Matusalén, cuando tenía 65 años, comenzó a caminar con Dios. Porque le fue revelado de parte de Dios que cuando muriera Matusalén, entonces vendría el fin. Y vivió de tal manera Enoc que su vida agradó a Dios a partir de los 65 años, y durante 300 años él caminó con Dios, y un día dice la Biblia que Dios se lo llevó. Este hombre no murió. En la Biblia, por lo menos hay en el Antiguo Testamento 2 personajes de los cuales la Biblia dice que no murieron. Uno de ellos es Enoc y el siguiente es Elías, el profeta Elías. El profeta Elías también vino un carro de fuego y se lo llevó delante de las personas. Lo vieron partir. A Enoc, porque Dios le había revelado que cuando su hijo muriera, vendría el fin. Ahora, a nosotros nos ha revelado Dios por medio de su palabra que cuando la palabra de Dios se cumpla, vendrá el fin. Y ya la palabra se está cumpliendo. Y ya la escritura se está cumpliendo y las profecías se están cumpliendo. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo debo vivir mi vida? Ahora, lo que yo quiero mencionar son 3 cosas en esta tarde, en esta mañana. Número 1, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, porque eso es lo que hizo Enoc. Caminó con Dios. La palabra caminar en el hebreo es la palabra halak, caminar. Y literalmente significa andar con Dios, vivir con Dios. Entonces, Enoc anduvo fielmente con Dios.
Eso es lo que significa, o sea, lo que cambió la vida de Enoc fue que empezó a caminar con Dios al ver que Dios le estaba mostrando que cuando su hijo muriera iba a venir el fin de la humanidad, iba a venir el fin, el diluvio. Y eso le hizo vivir de una manera diferente. Y lo que aquí, en primer lugar, yo quiero que veamos es qué significó que Enoc caminara con Dios. Bueno, lo que significó que no caminara con Dios, número uno, es que él se empezó a deleitar en la compañía de Dios. Caminar con alguien que no es agradable para nosotros, obviamente eso tal vez se puede soportar por un tiempo. Pero es difícil permanecer al lado de alguien que te hace sentir incómodo. Es difícil. Eso puede suceder hasta en un matrimonio. ¿Cuántas personas se casan llenas de ilusiones, de sueños, de alegrías y de la luna de miel y algo muy bonito, pero posteriormente con el paso de los días, con el paso del tiempo, es incómodo vivir con esa persona? Por su carácter, por su manera de ser, porque no se siente cómoda la persona, y entonces llega un momento en que simple y sencillamente dices, mejor nos separamos, mejor aquí le dejamos, porque no es cómodo vivir de esta manera, para estar peleando, para estar discutiendo, para estarnos señalando. Y una persona a la que no aprecias o cuyo carácter repeles y te resulta desagradable, obviamente tú te vas a separar de él. Pero cuando dice la Biblia que este Enoc caminó con Dios por 300 años, ¿qué quiere decir esto? Que su presencia le agradaba, que le deleitaba su presencia, le deleitaba. Y ahora hay algo muy importante que nos enseña a nosotros cómo podemos nosotros también hacer con Dios. Dice que Enoc caminó con Dios. O sea, esto lo pone la Biblia en relación de que él tuvo la iniciativa. Generalmente, ¿sabes qué pasa? Que Dios nos busca a nosotros. Generalmente pasa que Dios nos busca a nosotros y nos está buscando, y a veces nosotros ni nos damos cuenta, a veces por medio de alguien, a veces a través de alguna situación, algún problema, alguna circunstancia difícil que nos pasa. Dios nos está haciendo ver que aquí en la tierra no es todo, sino que tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, y nos está tratando de llamar nuestra atención Dios. Y de repente viene una enfermedad o algún familiar nuestro, una pérdida que nos causa un dolor fuerte. Nos está hablando Dios, nos está diciendo, mira, voltea tus ojos al cielo, busca la ayuda de Dios. Pero uno como que dice, no, uno anda en otras cosas, y Dios hace llamar nuestra atención y nos llama. La Biblia dice que el pastor busca las ovejas, a la perdida, a la descarriada, la busca. Pero en este caso, Enoc buscó a Dios. Enoc tomó la resolución de buscar a Dios. Enoc tomó la resolución, o sea, él tuvo precisamente esa decisión de buscar a Dios. Ningún hombre querrá caminar con Dios a menos que Dios venga a ser el objeto de tu vida, de tu deleite, de tu adoración, de tu satisfacción. Al menos que tú encuentres en Él esa paz, a menos que tú encuentres en Él esa alegría, ese gozo que nadie te puede dar. Seguramente ha pasado con nosotros, has buscado muchas cosas, en el alcohol, en las drogas, a lo mejor en las mujeres, en las diversiones, en las distracciones. ¿Y dónde está tu vida? Muchas veces nos sentimos vacíos, nos sentimos que nos falta algo, no hay satisfacción en esta vida. ¿Qué dice Salomón? Salomón, un hombre que tuvo todo, dijo, todo es vanidad, todo es vacío, todo es basura. ¿Qué pasa con esta vida? Se siente aburrida la persona, se siente vacía, hay un tedio. Pero este hombre buscó a Dios. Para caminar con Dios, entonces, hay que tener por experiencia propia lo que Dios dice en su palabra. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Caminó con Dios, encontró en Dios el manantial de la vida, encontró en Dios el propósito para su vida, encontró en Dios la luz de la vida.
Y a partir de ese momento, a los 65 años, empezó su caminar con Dios. Ahora, muchos seguramente de los presentes están más jóvenes que Enoc. Tienes 30, tienes 40, tienes 50 años, no sé cuántos tengas, pero siempre esto nos muestra algo, de que nunca es tarde para empezar a buscar a Dios. Si tú tienes vida, hay esperanza de que puedas tomar una resolución. Y mira, lo más importante es cuando las cosas se hacen voluntariamente, cuando tomas el primer paso, cuando no importa lo que digan los demás, cuando no importa lo que piense el mundo, cuando no importa todas las cosas que nos rodean. Si tú tomas una decisión, cuando es una decisión personal y hay convicción en tu vida, nadie te va a mover de eso. Caminar con Dios. Entonces, en primer lugar, en ese caminar con Dios fue que él se deleitaba en la compañía de Dios. En segundo lugar, él había determinado transitar por el camino que Dios había trazado. Decidió transitar por el camino que Dios le había trazado. Es imposible caminar con alguien por mucho tiempo a menos que nos pongamos de acuerdo con él, por el camino con el cual debemos andar. En la Biblia dice, Amós 3:3 dice, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Obviamente no se puede. Ninguna empresa se puede, ningún trabajo se puede. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pero la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, entonces es obvio que este hombre no solamente se deleitaba en su compañía, sino que además tomó la resolución de andar por los caminos de Dios. La Biblia dice que hay muchos caminos. Hay camino que al hombre le parece de vida. Hay unos caminos que parecen que son buenos. La gente dice, yo creo que este es el camino muy correcto para mi vida. Pero dice la Biblia, al final son caminos de muerte. Caminos que nos llevan a la muerte, que nos llevan a la destrucción. El camino del egoísmo, por ejemplo. Si una persona dice, pues aquí yo voy a hacer valer mis derechos, aquí es lo que yo diga, y nunca tenemos en nuestra vida, nunca tenemos una voluntad como para poder de alguna manera reconocer nuestros errores, ser humildes, nos vamos dando de muchos topes en nuestra vida y llega un momento en que nos estamos autodestruyendo. Pero entonces Enoc caminó con Dios, tomó la resolución de andar por los caminos de Dios. Ahora, para andar en los caminos de Dios, hay una virtud o hay algo que nosotros no podemos dejar pasar de largo. En Isaías 57:15 nos dice cuáles son una de las condiciones que se requieren para que nosotros podamos andar con Dios. Isaías 57:15 dice, Dios que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el que dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Enoc pudo vivir en esto, en esta humildad, en la humildad. O sea, aquí Dios dice que Él habita hasta arriba, lo más alto, en la santidad, en las alturas, en el tercer cielo le llama la Biblia. Nosotros tenemos este cielo, sales tú a la calle y ves ese cielo, que se ve azul, las nubes, más allá de las nubes, pero hay un cielo que está más arriba y es el segundo cielo, es el que tú ves en las noches. En las noches dejas de ver este cielo y se ven las estrellas y se ve el firmamento y se ven otras cosas que no se ven en el día. Bueno, el tercer cielo donde habita Dios es la santidad en las alturas. Pero fíjate, aunque Dios es muy santo, muy alto y está muy arriba y muy por encima de nosotros, Él está buscando a los que tienen el corazón humilde. ¿Quiénes son los que tienen el corazón humilde? Los que reconocen su necesidad.
los que saben que no tienen nada, los que saben que no pueden hacer nada por sí mismos. Entonces, esto es lo contrario a la soberbia. La soberbia, ¿qué es? Yo puedo. La soberbia es yo sé. La soberbia es a mí nadie me enseña. Yo hago mi voluntad y hago valer mi palabra y soy el que más golpeo en la mesa. Ese soy yo. Y eso es soberbia. El humilde es aquel que en un momento determinado dice, yo necesito la ayuda. Necesito la ayuda de Dios. Y Enoc entendió eso a los 65 años, entendió que él no sabía nada, entendió que él no conocía a Dios, entendió que él no caminaba con Dios y entendió que él su vida tenía que ser arreglada con Dios, y en ese momento empezó a caminar en los caminos de Dios. ¿Y cómo es caminar en los caminos de Dios? Es andar por donde Él anda. Y la Biblia dice los mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guardará. ¿Cómo saber que una persona está caminando con Dios? Está guardando los mandamientos de Dios. El día de hoy mucha gente dice, yo puedo amar a Dios, yo amo a Dios y yo me he entregado a Dios y yo soy cristiano, puede decir una persona. Pero si esa persona no guarda los mandamientos de Dios, ¿o qué está pasando? ¿O está engañando? ¿O está mal? ¿O está mal la Biblia o está mal él? Pues la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El que está mal es esa persona que aunque dice que es cristiano, pero si no guarda los mandamientos, no está con Dios. Este hombre Enoc empezó a caminar con Dios y durante 300 años su vida caminó con Dios, se deleitaba en Dios, caminó por los caminos que Dios le había trazado y fue por 300 años. Y en tercer lugar, cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, quiere señalar el hecho de que este hombre toda su vida se mantuvo procurando hacer aquello que lo acercara a Dios y evitar todo lo que pudiera alejarlo de Dios. Si tú vas caminando con alguien por un trecho muy largo, la verdad es que resulta tedioso, incómodo, si la persona no tiene los mismos intereses que tú tienes. Y eso pasa, ¿verdad? Para caminar con alguien por mucho tiempo, tenemos que compartir intereses comunes. Y Enoc caminó con Dios por 300 años. ¿Por qué? Porque compartían el mismo interés. Y obviamente había situaciones difíciles, pero él compartía los mismos intereses, se mantuvo en pie de lucha en contra de todas las cosas que él sabía que estaban mal y se mantuvo en pie de lucha en todas las cosas que él sabía que lo acercaban a Dios. Entonces, cuando una persona camina con Dios, como este hombre, no hacía lo que le alejara de Dios, y hacía las cosas que le acercaran a Dios. O sea, y a partir de cuando él lo conoció, nunca más quiso apartarse de Dios. Y por 300 años se mantuvo apegado, se mantuvo abriéndole el corazón, se mantuvo hablando con él, se mantuvo manifestándole sus inquietudes. Por 300 años se mantuvo confiando en sus promesas, las que él conocía, se mantuvo en dependencia de él, en dependencia total de él. Hay la historia de un hombre, a lo mejor tú has visto la película, en inglés se llamó esa película Chariots of Fire, Carros de Fuego, y es la historia de Eric Liddell. Eric Liddell era un inglés, era un corredor, él era especialista en correr los 200, los 400 metros, y él fue a las Olimpiadas. Y en esas Olimpiadas, este hombre, él decía, yo corro para Dios. Y tenía una manera muy particular de correr, porque corría como agitando las manos y levantando muy altas las piernas, pero corría muy velozmente. Y él decía, yo corro para la gloria de Dios. Y cuando corro, siento la sonrisa de Dios sobre mí. Y precisamente este hombre corría como con una sonrisa en el rostro. Y ganó, no la carrera de 400 metros, ganó la carrera de 100 metros.
porque el que le tocaba correr la carrera de 100 metros era un judío y le tocaba correr en sábado, y él dijo: yo no, en sábado no corro, y cambiaron la carrera. Y aunque no era especialista Eric Liddell en correr esa carrera, lo logró porque dice: Dios estaba con él. Entonces Enoc pasó lo mismo con él. Ahora, en segundo lugar, lo primero es qué significó con Enoc caminar con Dios, que se deleitaba en él, que caminaba en los caminos que Dios había trazado y que procuraba alejarse de lo que lo alejara y acercarse a lo que acercara a Dios. En segundo lugar, ¿cuáles fueron las circunstancias? Porque tal vez alguien diga: bueno, es que en el tiempo de Enoc a lo mejor era muy diferente. No había lo que hay ahora, no había internet, no había redes sociales, no había nada de lo que tenemos ahora. Tal vez no tuvo que enfrentar presiones. La segunda pregunta es: ¿cuáles fueron las circunstancias en que Enoc caminó con Dios? Las circunstancias en que Enoc caminó con Dios, lo primero es que fue en un tiempo donde había muy poca revelación, se sabía muy poco de Dios. Enoc nunca tuvo una Biblia en sus manos, nunca pudo tener un acceso a la Biblia. El día de hoy nosotros tenemos una Biblia que nos dice lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Él no lo sabía. Él, digamos que tenía poquita revelación, poquito conocimiento. Él no podía abrir la Biblia en el Pentateuco o en los primeros 5 libros y poder saber la ley de Dios. Los mandamientos de Dios todavía no se habían dado. No se había dado el mandamiento de no robarás, no matarás, no adulterarás. No sabía nada de eso. No tenía el libro de los salmos que nosotros tenemos. El Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 91 que dice que mandará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Él no lo sabía. Él tampoco sabía cómo derramar su alma delante de Dios en adoración. Él no conocía los libros de los profetas. Sin embargo, lo que él tenía, el poquito conocimiento que él tenía de Dios, hizo que él tuviera una fe estable, una fe sólida. Y vemos ahí en la genealogía, lo que vimos, que este hombre tenía a su abuelo, tenía a gente que había buscado a Dios, tenía a Set, su tatarabuelo, y muy probablemente todavía vivían varios de ellos, y él ha de haber ido a preguntarles. Y por medio de esas personas que él tenía, él podía entender o pudo entender lo que Dios quería para su vida. Seguramente él conoció por boca de sus antepasados el tiempo de la inocencia de Adán y Eva, cuando estuvieron en el paraíso. Conoció también las consecuencias cuando entró el pecado en el mundo y todo se volvió oscuridad y tinieblas. La entrada del pecado, el juicio de Dios, la promesa de un redentor. Oyó hablar tal vez del mismo Adán o de sus tatarabuelos o sus bisabuelos. Oyó hablar algo de Dios y eso lo hizo entender. Y con esa poquita revelación, con ese poquito conocimiento, él pudo caminar con Dios 300 años. Muchas veces la excusa que algunos de nosotros llegamos a tener o a decir es que yo necesito conocer mucho. La verdad no necesitas conocer mucho, simple y sencillamente con los favores, con las misericordias, con las misericordias que Dios ha hecho con nosotros, eso sería motivo suficiente para caer rendido a sus pies. El hecho de estar vivos es hecho suficiente para poder darle la gloria a Dios. Él no conocía nada de eso que nosotros tenemos, pero él por 300 años caminó con Dios. En segundo lugar, vivió Enoc en medio de una sociedad corrupta y decadente. O sea, no le tocó fácil. De hecho, vivió en medio de una sociedad perversa. ¿Por qué?
porque cuando Matusalén, el nieto de Matusalén fue Noé, en ese tiempo ya la tierra estaba totalmente corrompida. La Biblia dice que Dios determinó exterminar la tierra por el pecado. En Génesis capítulo 6 nos dice la Biblia que la violencia de los hombres era mucha, que el designio, el pensamiento de los hombres era hacer continuamente el mal. Desde que se levantaban hasta que se acostaban, estaban pensando en el mal, en la violencia, en la rapiña, y era una violencia sin precedentes, y además había una sexualidad impresionante, desatada, como el día de hoy lo hay. De manera que Enoc, Lamec fueron contemporáneos de Enoc y Lamec y Noé, y no era aislado. Y cuando leímos en la Biblia, en el libro de Judas, dice de las obras impías que los impíos hacen y de las cosas duras que los pecadores han hablado contra Dios. O sea, había blasfemias contra Dios. Había gente muy violenta. En ese tiempo también, ¿sabes qué pasó? Dice que en el tiempo de Noé, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se unieron a ellas. Esto nos habla de dos cosas que pudieron haber sucedido. Número uno, los hombres, los descendientes de Set, que eran los hombres que buscaban a Dios, empezaron a tener relaciones sexuales de promiscuidad, de sexualidad desatada con las mujeres. O en la segunda, que es otra interpretación, es que los ángeles vieron a las mujeres y perdieron su dignidad, no guardaron su dignidad los ángeles y se unieron, se ayuntaron, tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Y de ahí salieron gigantes. Eso es lo que dicen otros comentaristas de la Biblia. ¿Qué haya pasado? No sé lo que haya pasado. Lo que sí sé es que hubo una maldad terrible, una maldad sin precedentes, que Dios cuando vio dijo, basta, esto tiene que acabar. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Esto tiene que terminar, y se fue agotando la paciencia de Dios, y Dios determinó el juicio, y Dios buscó un hombre que le hiciera caso y halló a Noé, y este hombre Noé fue justo, fue un hombre piadoso, fue un hombre que le obedeció a Dios y con temor construyó el arca para salvar a su familia. Y él dijo, bueno, Dios me ha hablado, quiero que se salve mi familia, que mi familia no se destruya, que mis hijos no sean parte de esta inmoralidad, que mis hijas no sean parte del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, que mis hijas sean diferentes. Eso es lo que tomó Noé en su corazón, y es lo que Enoc vivió también. Vivió en medio de una sociedad decadente y corrupta. No le era fácil, le fue muy difícil. Y en tercer lugar, Enoc caminó en medio de las presiones ordinarias de la vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Enoc caminó en las diferentes presiones, tuvo presiones igual que las nuestras, presiones diferentes, tentaciones diferentes, que todos hemos tenido. Cristianos hemos tenido tentaciones, y en medio de esa sociedad él tuvo sus hijos, y seguramente sus hijos tuvieron luchas, seguramente sus hijos peleaban por alguna tontería, sus hijos, seguramente algunos de sus hijos, a lo mejor su hija venía presionada porque como que no encajaba su cara, su cuerpo, su figura física con el estándar de la belleza que se tenía, y venía con dudas, inquietudes a su padre, le decía, oye papá, ¿por qué yo estoy así? O caían en situaciones, y todo eso lo tuvo que vivir Enoc, pero aún así su vida agradó a Dios. Enoc no se fue como un monje a vivir a una montaña. Enoc vivió en medio de esa generación, con su familia, en medio de una sociedad corrupta y violenta, lidiando con cosas muy similares a las que tú y yo lidiamos el día de hoy, y no por un año ni por una década, sino por 300 años. Ahora, todo esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál fue el secreto de Enoc
¿Cómo es que pudo este hombre caminar con Dios? ¿Y cómo es que alguien de los presentes, si un día dices, oye, Sergio, yo quiero caminar con Dios, pero ¿cómo le puedo hacer? Hay una sociedad corrupta, mucha gente no quiere caminar con Dios, etcétera. ¿Cómo le puedo hacer? El mismo secreto de de Enoc es para nosotros. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Eso nos da a entender que antes no caminaba con Dios, y no caminaba porque no le conocía. En un momento las cosas de Dios se le hacían locura, como a cualquiera de nosotros. Se nos hacían locura. Yo me acuerdo que un día yo pensé también dentro de mí, porque mi hermano, un hermano mayor que yo tengo, se había convertido y yo todavía no me había convertido a Dios, todavía no me había arrepentido. Y cuando él venía y me predicaba y me decía, no, es que vuélvete, es que tu vida, es que tú estás mal con Dios, y dónde está tu vida, etcétera. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo nunca me voy a convertir. Yo nunca me voy a convertir, y seguramente ha sido el pensamiento de algunos de los presentes. No, eso no es para mí, yo nunca me voy a convertir. Y bueno, al igual que yo decía eso, y ahora yo me río de lo que decía. ¿Por qué? Porque eso no dependió de mí. Pero algo sucedió en la vida de Enoc, y en ese momento comenzó a caminar. Mire, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 5. Y aquí nos dice cuál fue el secreto de la vida de Enoc. ¿Por qué pudo caminar con Dios? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, ese es el secreto de una persona para caminar con Dios. ¿Cómo se camina con Dios? Por la fe. Por la fe. ¿Qué fue lo que agradó a Dios de la vida de Enoc? Lo dice el versículo siguiente, el verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces, esto fue lo que agradó a Dios de la vida de Enoc, su fe. Comenzó a caminar por medio de la fe y se mantuvo por su fe, y por su fe continuó caminando con Dios 300 años hasta que Dios se lo llevó. Ahora, es importante que este hombre, cuando conoció a un Dios misericordioso, compasivo y perdonador. No creas que Enoc era un hombre perfecto. No creas que Enoc no tuvo caídas. No creas que Enoc no tuvo desalientos. No creas que Enoc en algún momento no tuvo dudas. Pero él caminó con Dios y conocía a Dios perdonador, a Dios compasivo, y siempre que le pasaba algo venía con Dios y decía, Señor, ayúdame. Entonces empezó a caminar Enoc con Dios por la fe, pero también en segundo lugar fue por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir por la gracia de Dios? Que no son mis esfuerzos humanos, que no es mi conocimiento, que no es lo que yo sé, que no es lo que yo puedo, sino que más bien es por la gracia. ¿La gracia qué quiere decir? El favor de Dios. ¿Sabes tú que el único hombre aquí en la tierra que nunca pecó fue el Señor Jesucristo? Todos los demás somos pecadores, pero en Dios hay misericordia, hay perdón, hay perdón. Y Enoc confiaba en que ese Dios era amigo, era bueno y era perdonador. Entonces el secreto que este hombre Enoc tuvo fue que anduvo por la fe. ¿Y qué es andar por la fe? Por la confianza en Dios. A veces cuando aquí en el mundo se dice, es que tú ten fe en ti. ¿De qué se está hablando? ¿De qué se nos habla cuando dice alguien ten fe? Échale ganas, ten fe en ti, tú puedes, eres un campeón, tú sí lo puedes hacer. No, la fe total es totalmente diferente. La fe es, tú no puedes, confía en Dios. Humíllate ante Dios, dobla tus rodillas ante Dios, reconoce tu necesidad. Esa es la fe.
en poner nuestra confianza en Dios. En otras palabras, nosotros somos débiles. Cuando tenemos fe es reconocer que somos débiles, pero Dios es poderoso. Que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pesares, de todas las cosas que tenemos, a pesar de la maldad que nos rodea, a pesar de que la demás gente no quiera, yo pongo mi confianza en Dios y Dios es el que me ayuda a continuar y a caminar con Él. Esa es la fe y eso es lo que vivió Enoc. Y si Él lo vivió, tú lo puedes vivir, no porque tú seas Enoc, sino porque el Dios de Enoc es el mismo que está y que ha estado tratando con nosotros. Vamos a tener el momento de oración, de reflexión para cerrar este momento. Yo les invito a que pidamos a Dios. Muchas cosas tal vez hay de las que nos podamos lamentar el día de hoy. A lo mejor te lamentas porque dices, debí haber estudiado más. Tal vez alguien se lamenta de decir, no tuve nunca que tomar esta decisión. A lo mejor has prometido, ya no voy a beber más, ya no voy a ser más iracundo, ya no voy a ser más una persona irascible. Y seguramente hay cosas de las que nos lamentamos. Pero déjame decirte que de una de las cosas que nunca te vas a lamentar, y nadie se ha lamentado, es de caminar con Dios. Es de las únicas cosas, la única cosa de la cual nunca te vas a arrepentir, de caminar con Dios. Entonces, cuando eso te pase, tienes que venir a Él y decirle, Señor, ayúdame. ¿Habrá alguien entre los presentes que quiera caminar con Dios? Que tome la resolución que Enoc tomó, no a los 65 años, a la edad que tú tienes ahora. Puedes empezar a caminar con Dios.